Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestro amado podcast. ¿Cómo han estado, Juan? Bien, ¿y tú, Nata, cómo estás? Yo me siento muy feliz otra vez, nuevamente reunidos, una nueva expectativa. Así es, yo creo que muchas dudas, muchas expectativas, muchas incógnitas nos ha dejado el capítulo número 1 y el número 2. Y pues era merecedor tener un tercero y créeme que yo tengo muchas expectativas de lo que va a suceder en esta noche. Claramente, el segundo capítulo nos dejó abierta una puerta y fue una reflexión muy grande, ¿no? Para los padres. Esperamos que hayan escuchado nuestro capítulo anterior y les sirva de impacto. Así es. Y estoy segura que con esa nueva personita que nos va a acompañar hoy, va a ser muchísimo impacto también. Claro que sí. Una de las cosas más importantes que cabe recalcar es que este podcast no solamente es un conversatorio, sino que es un espacio para que nuestros corazones sean abiertos y contar muchas cositas que de pronto no las hacemos frecuentemente. Sí, entretenemos muchas personas porque la idea es ganar más almas para nuestra iglesia, para nuestro ministerio y porque sabemos que los medios son utilizados para predicar, para llegar a nuevas personas como lo hacemos en este caso. Cabe recalcar que el testimonio de cada persona es totalmente diferente. El de Cristian, créeme que fue de mucho impacto porque él es y ha sido un joven muy especial que ha pasado procesos totalmente diferentes a lo que pasó Luisa en el capítulo 2. Y créeme que la edad de Cristian obviamente es mucho más superior a la de Luisa, pero los momentos y los encuentros con Dios no pasan por alto. Y muchas expectativas, como les decía, están para este capítulo número 3 porque la invitada, créeme que es muy especial, tiene mucho recorrido en la iglesia Maranata Buga desde que se fundó y ha sido una servidora en su momento líder y ahorita diácono muy conectada, que yo creo que cuando la vean tendrá su propia presentación y tendrá muchas cosas por contarnos. Es una persona ícono, ¿no? Y yo conozco gran parte de su recorrido, algunos procesos que ella ha tenido que pasar y cómo empezó todo. Es una persona completamente tierna, es una persona dulce que su sonrisa lo expresa todo. Entonces yo creo que le podemos dar el honor de estar con nosotros. Sí, exacto, ya y sin más preámbulos, la verdad ya tengo ansia de poder tenerla ahí. Ay, lo que tú digas, así es. Así es, entonces yo los dejo y por favor démosle la bienvenida a la diácono Claudia Otero. Bienvenida a nuestro capítulo número 3 del podcast Maranata Buga, mi amada. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muy complacida de estar acá, muchas gracias. De verdad que eres una invitada súper especial que teníamos pensado que este tercer capítulo era especialmente para ti. Ay, muchas gracias. Claramente, además porque eres una de las personas más cercanas a la familia pastoral, creo yo, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, Claudia Otero es la indicada porque ha tenido que pasar diferentes procesos y cerca a ellos, ¿no? Que ellos te guíen, que ellos te muestren tal cual como son las cosas a nivel espiritual y que tienes que traerlas a nivel físico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tu familia? Excelente, todos muy bien, bendecidos. Y de casa, mis hijos, y muy bien. Bueno, no sé si saben que tengo hijos. Imagínate, yo la veo con los hijos y yo pienso que son hermanos. O sea, increíble. Y hay personas que supongo que no saben que esta mujer aparentemente tan joven, porque parece la hermana de los hijos, sea mamá y abuela, ¿no? Soy abuela. Yo creo que nos va a tener que dar la fórmula de la eterna juventud. La fórmula de la eterna juventud es la gracia de Dios. Completamente. Bueno, yo creo que yo he pasado por un proceso y de estar como me siento ahora lo resumo con 2 palabras: guardar mi corazón y obediencia. Con esa obediencia porque, como dijo Juan, pasé por un proceso. Yo llevo en Maranata ya 10 años y llegué como yo creo que muchas mujeres han llegado, vacía, amargada. Puedo decir que
me identificaba con esa palabra. Era amargada, era triste. Podían verme una sonrisa, pero no. Y me veían en las fotos sonriendo, pero se veía la diferencia a cómo ahora sonrío. De verdad que sí, es muy diferente. Ay, se nota hasta en los ojos, ¿no? Ese brillo. O sea, es como esa esencia, como dices tú, esa gracia que Dios ha puesto en ti. Admirable, la verdad. Sí, yo como les digo, abrí mi corazón para un proceso. Yo llegué a Maranata en la calle Quinta. Llegué, digamos, sola, con 2 hijos pequeños. Ya estaba en el proceso de la universidad, pero pues económicamente difícil la situación. Pero me encontré con un ministerio espectacular y no solo eso, con unos padres, a pesar de que yo soy mayor en edad de ellos, pero fue automático poderle decir papá a nuestro pastor. Y es un papá para mí, siempre que yo en mí, siempre. Bueno, yo cuando decidí conocer a Jesús, siempre me gustó la alabanza. Sé que no tengo la gran voz, pero siempre lo diré. Adoro a mi Jesús en espíritu y de verdad, con mi corazón. Y yo sé que Él va a seguir añadiendo mi tonalidad. Pero en otros lugares siempre había que hacer el encuentro, el posencuentro. En cambio, mi papá siempre me dio la confianza. Y nuestra pastora, ¿quieres estar en el grupo de alabanza? Y yo no lo dudé por un segundo. Y yo, claro que sí. Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso porque en ese tiempo yo estoy en la alabanza, pero atrás. Yo dirigir, jamás. Y yo no. Y bueno, como les digo, parte del proceso es dejar ese miedo, esa timidez, crear más seguridad en mí. Pues si lo estoy haciendo para Él, pues hay que dar lo mejor. Y es eso, es la gratitud. Siempre yo le adoro a mi Jesús, es por la gratitud y por todas las maravillas que ha hecho en mí. Mira que ahí dijiste algo y es pasado el proceso. Bueno, si notas, este podcast es para que podamos contar nuestra humanidad, nuestros errores abiertamente, errores que hemos cometido en algún momento, de los cuales ya nos arrepentimos. Entonces, a ver, cuéntanos un poco de ese proceso, de cuando arrancaste o empezaste en la calle Quinta. ¿Qué comenzó a cerrarse? ¿Qué puertas se cerraron que te causó el dolor más grande de la vida, por ejemplo? Bueno, yo digo que siempre desde pequeña hubo un propósito de buscar a Jesús. Desde mi casa, mis padres, más que todo mi papá, siempre nos llevó en el camino de la iglesia católica y a mí no me tenían que decir que tenía que ir los domingos a misa. Yo siempre iba. Y la Semana Santa y todo el devocional que se debe hacer. Cuando yo llego a la calle Quinta, yo venía a un proceso de separación del papá de mis hijos. Yo tengo 2 hijos, son varones, el mayor tiene 26 años y el menor tiene 19. Soy abuela del mayor, preciosos niños, Luciana y Samuel. Y en ese tiempo, como les decía, estaban muy pequeños. Y yo llegué, pues, muy triste. Yo venía ya de otros ministerios. Yo acepté a mi Jesús en el proceso de separación del papá de mis hijos, pero en la iglesia pentecostal. Mi mamá y mi hermana ya pertenecían a la iglesia y mi abuela desde hace mucho tiempo, pues siempre fue pentecostal. Yo creo que todos los nietos de mi abuela pasamos por la escuela dominical en la pentecostal. Creo que todos. Entonces ya la semilla de tener a Jesús en mi vida estaba. Pero llegué, cuando yo encontré a Jesús o acepté este camino, fue en otro país. Yo me separé del papá de mis hijos en el 2005 por situaciones económicas. Se dio la oportunidad y me fui para Europa y allá fue donde conocí a Jesús en una iglesia pentecostal. Me bauticé y también recibí el bautismo en otras lenguas. Llego a Colombia porque no me podía llevar a mis hijos. Ese era, digamos, uno de los objetivos que tenían, a llevarme a mis hijos a Europa.
pero no se pudo. Pero bueno, Dios siempre tiene preparado, sí, algo mejor. Y yo creo que si me hubiera quedado en Europa, no hubiera conocido a mi esposo actualmente. Tal vez no podría haber sido profesional, o quizás hubiera sido muy diferente mi historia. Pero bueno, volví y de una a buscar pues una iglesia para seguirme congregando en la Pentecostal. Siempre he sido, como me ven, muy sencilla, me ha gustado mantener bien arreglada, pero a mí me cambió, me transformó la Pentecostal físicamente, en mi exterior, no en mi interior. Y cuando yo llegué a Colombia, pues seguí en la iglesia pentecostal, pero yo sentía que no me llenaba. Yo sí decía también, el momento en que yo me bauticé y me entregué a Jesús, hice un pacto con Él. Hasta hoy, ni para contigo, ni para atrás, ni para coger impulso. Y desde ese día hasta el momento, nunca me he apartado, siempre he seguido. No quería, era como estar en iglesia, pero pues pasó el proceso. De la Pentecostal pasé a otra iglesia de la ciudad, donde les digo pues que siempre quise estar en la alabanza, pero era un proceso. Y por circunstancias pues personales, en esa iglesia escuché una vez a mi papá predicar y me impactó mucho. Yo, wow, tremendo hombre de Dios. Y cuando pasó algo ahí, automáticamente llegué a la calle Quinta. Lo empecé a escuchar y dije, no, aquí es donde me voy a quedar. Y prácticamente yo digo, me bauticé en el 2006 allá en Barcelona, pero mi encuentro real ha sido en Maranata, el encuentro real con Jesús. Y aún más, hace 5 años, después de un encuentro, pues a pesar de que ya estaba en la calle Quinta y ya estaba iniciando en el ministerio Maranata, pero todavía seguía con esos vacíos, ¿sí? A pesar de la palabra poderosa, de estar ya sirviendo, aún yo no me sentía tan feliz, aún estaba esa tristeza en mi vida. Cuando pasó muchos procesos con personas que yo pensé que eran de Dios, que uno siempre piensa, porque siempre mi sueño fue casarme, tener mi hogar. Para mí fue muy difícil cuando me separé, pues fue mi primer novio, el papá de mis hijos, y llegar a un momento a otro con un niño de 1 año y uno de 7, decir, es que yo quiero tener una novia. Después de tener un hogar, después de haber ido a otro país, luchar juntos, construir algo material, una casa, y llegar con eso, pues yo dije, no, me muero. Recuerdo siempre un compañero que en ese tiempo yo entré al Hospital San José a trabajar como en la parte administrativa, y un compañero me decía, no, Claudia, nadie se muere de amor. Yo decía, sí, yo me voy a morir, esto es muy duro, yo me muero. Siempre recuerdo eso y él me decía, no. Y yo después decía, ay, sí, ¿verdad? Uno no se muere de amor. Pues fue muy difícil por mis hijos, obviamente. Estaban muy pequeños, Mateo tenía 1 añito. Y bueno, entonces llegué pues a restaurarme. Y como les decía, siempre quise tener un esposo, un hogar. Y yo recuerdo a mi pastora que me empezó a enseñar cómo orar, cómo llamar a mi esposo, y ella siempre me enseñaba, mira, el hombre para tu vida va a ser un hombre que debe amar a Dios para que te ame a ti y sobre todo a tus hijos, porque es que son hijos ajenos. Entonces ella me enseñaba, mi papá me restauró mucho, económicamente también estaba difícil, y pues mi papá lo ha contado en prédicas, y todo el proceso de ellos también fue difícil, y así todo también me ayudaban a mí. O sea, es algo que yo no voy a poder olvidar nunca. Dentro de lo que está a mi alcance, yo los amo y les agradezco mucho. Y este proceso, el que me preguntas, Juan, hace 6 años me cansé de buscar ese esposo en mis fuerzas.
Yo a veces oraba y yo creo que Dios me decía, cuando fue el tiempo, me decía, ay, ya, la voy a conceder esa promesa, esa petición, porque es que ya, porque yo era muy insistente. Mira que uno dice orar, y mi pastora me enseñaba, pero a veces lo hacemos a nuestras fuerzas, ¿no? A nuestra voluntad. Y yo era todos los días, yo quiero un esposo, o sea, no estaba orando correctamente. Y cuando ya me cansé de todo eso, como decepciones, como supuestamente un hombre ideal, lo conocí, un hijo de Dios, y yo dije, este es por fin, pero era un hombre que me limitaba mucho, tanto así dejar mi ciudad para irme donde él vivía, dejar a mi perrito en ese tiempo. Mi perrito murió en la pandemia, Toby. Murió en la pandemia, era un hijo para mí porque en el tiempo que yo me separé fueron muchos años sola, mis hijos se iban para donde los abuelos y yo me quedaba sola con mi perrito, o sea, era un hijo, para mí fue un lazo con él. Y cuando yo decía, yo no puede ser de que me lo vaya a quitar, entonces yo decía, si es un hombre de Dios, ¿cómo me va a limitar tanto? O sea, no puede ser, ¿cómo me va a alejar de mi familia? Y Dios es tan hermoso, tan bello, que puso a mi familia digamos, esa barrera en contra de lo que no era correcto para mí. Y yo llegaba al momento y les decía, pero ¿por qué son tan egoístas? Yo decía, mi hermano ya tiene su hogar, mi hermana también, falto yo, ¿y por qué son así? ¿Por qué critican tanto? Pero yo era la que tenía como esa venda. Cuando yo me cansé de todo eso y yo dije, no más, yo no quiero eso para mi vida. Mis padres nuevamente espirituales estuvieron allí restaurándome, liberándome, porque esa persona, al decirle yo que no más, me maldijo, me dijo cosas muy feas, me dijo que me quitaba toda bendición que me había dado alguna vez. Entonces mi papá tuvo que también hacer un trabajo de transformación en mi vida, restauración. Cuando llamaba a las mujeres que estaban tristes, pasen adelante, pero ahora siempre, Claudia, adelante. La primera. Siempre la primera, siempre ahí. Y cuando, pasé ese proceso, hubo un encuentro, yo siempre digo, o sea, yo me bauticé, empecé hace 10 años, pero el encuentro real fue en el 2018. ¿Qué pasó en el 2018? Ese 2018, que yo había decidido nomás con esta persona, un encuentro de mujeres en Medellín, Maranata Medellín. Yo no tenía suficiente dinero, pero para mí fue un impacto porque el eslogan de ese encuentro era Mujer Total. Era resplandece, mujer. Y entonces para mí yo dije, yo me apodero de eso y eso es lo que yo quiero. Yo quiero ya sentirme mujer total. Hice un préstamo, como fue, y fuimos, y solo fue nuestra pastora, la diácono Betty y yo. Fuimos las 3 a ese encuentro. Pero eso fue un antes y un después. Para mí eso fue maravilloso. Y vino nuestra pastora Minerva, nuestra pastora Esperanza, y fue un encuentro hermosísimo porque nos enseñaron el valor de ser mujer, no solo una mujer cristiana, sino una mujer. Nos dieron clases de tintura del cabello, de alimentación, de nutrición, de cuidado de la mujer. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Nosotros como mujeres ponemos de último nuestra vida y siempre por delante los demás. Siempre nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra familia. Y eso me pasó a mí. Yo de hecho, para retroceder un poquito, me tuve que hacer cargo de mi hermanita teniendo 3 años de edad, una chica de 18 años, con una responsabilidad financiera, moral, económica, de todo. Entonces, en ese encuentro me enseñaron muchas cosas y yo llegué renovada. Fue un tiempo muy especial donde yo no cerré mi corazón, pero yo dije no más. Yo ya dejo que Dios actúe. Y nos enseñaron a orar como debíamos de orar. Y yo ya oraba diferente, como antes de Dios, Señor, dame un esposo, era diferente. Humillada, 4:30 de la mañana, todos los días,
Pero esa oración era muy especial porque yo ya no lo pedía esperando algo a cambio de Dios, sino agradeciéndole. Y yo sabía que este deseo en mi corazón, ella lo tenía ahí en su lista. Entonces, que lo obrara cuando quisiera. Y yo dije, yo no cierro mi corazón, pero tampoco voy a sí o a entregar hojas de vida. En ese tiempo yo soy profesora también, yo soy profesional en salud ocupacional y daba clases en la institución Confenalco. Y en ese grupo que empecé, unos técnicos, hice mi presentación y uno de los alumnos me decía, bueno, yo dije, soy Claudia T., bueno, me presenté como tal, soy soltera, pero no estoy recibiendo hojas de vida. Ay, ¿cómo así, profe? Que no sé qué. Y bueno, No falta el coquete. sí, no falta. Entonces yo le decía, no, yo no. Y en ese grupo había una persona muy especial, pero no había llegado en el momento que yo hice la presentación. Cuando al rato llegó y bueno, los muchachos seguían molestando y una de las alumnas decía, profe, no le crea a ninguno de ellos. Aquí el único soltero es Darwin, nadie más. Pero yo igual, no. Ni fu ni fa. Y seguí. Y bueno, cuando pasó el tiempo, conocí, hay algo que se llama las dosis diarias. A mí me llegan todos los días las dosis diarias. No mentí, perdón. En ese tiempo no me llegaban. A mí me la compartió esa persona. Entonces me dice, ¿usted conoce las dosis diarias? Un alumno. Entonces yo le dije, sí, yo las he escuchado. Y yo tenía un versículo en mi estado. Me dice, me gusta mucho su versículo, profesora, con todo el respeto. Y para resumirles, él es mi esposo. Actualmente, Ahora entiendo. él es mi esposo. Un regalo de Dios. Sí, pero antes de eso, como les digo, antes de eso es un antes y un después, porque cuando, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero uno escucha a personas, el Espíritu Santo me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y yo a veces decía, sí, ¿cómo le hablan? ¿Cómo es? Uno lo escuchará patentemente, ¿cómo será eso? Perdón, yo te interrumpo. Ese Dios me habló o Dios me habla o yo escucho a Dios, ¿en algún momento te generó frustración por no escuchar? No me generó frustración. Yo pensaba que en mis oraciones, pues Dios me escuchaba y a las respuestas, pues Él me escuchaba. Sí, a la forma que yo iba avanzando o que las bendiciones que Él me daba, esa era su respuesta. ¿Ya era suficiente? Sí, tal vez. Pero no tampoco lo hacía como con duda o incredulidad. Yo decía, ¿será que? Pues yo sí decía, como muchas personas cuando los ministran y caen, dirán, eso es que el pastor los empujó. Y eso no es así. Pero, Clau, perdón. Quisiera saber, tú cuando viste a Darwin, a tu esposo, ¿sentiste algo especial cuando lo viste? O sea, como si Dios te fuera en tu espíritu mostrado. A ver, permíteme, yo le añado algo ahí. En algún momento yo escuché a un hombre de Dios que le dijo a Dios que la persona que se casara con él tenía que oler a la presencia de Dios. Por ejemplo, él dijo que tenía que oler a canela. Y efectivamente, como 16 años después, una espera extensa, ¿sí? Llegó la persona y olía a canela. Él, de ipso facto, se dio cuenta que era ella. Por ejemplo, creo que la historia de nuestro pastor, él dice que el corazón le hizo clic. ¿En tu caso hizo clic o olía a algo rico? Pues, aparte del perfume, claramente. Yo creo que el clic que hizo Darwin en mí fue lo caballero. Ese fue el clic. Y lo que yo siempre había buscado de un hombre, de una persona con el que quisiera pasar el resto de mi vida y con el que yo me quería casar. Darwin es un hombre, un caballero, y el valor, el querer que yo siempre estuviera bien, sin ningún interés. Recuerdo que hubo una noche en que me invitó a tomar un café. Hablamos de él y de mis cosas, pero nunca de una forma ya como se dice, querer algo conmigo, jamás. Muy caballero. Me acompañó hasta mi casa. Él vivía en ese tiempo en Yotoco, la residente de allá, y yo vivía en Aures con mis hijos. Y yo ya estaba viajando a Nestlé.
a un gala grande y estábamos ahí hablando y hablamos como el clima, algo así. Me dice, ¿y no te da mucho frío ir hacia allá? Yo le dije, sí, yo me pongo un saquito, llego con las manos como frías, pero ya. Y él tenía su chaqueta y tenía sus guantes, se los fue quitando y se quitó sus guantes y me los entregó. Me dice, entonces quiero que pasen más frío. Todo un caballero, y eso para mí fue lo máximo. Ese fue lo lado, sí. Y siempre querer que yo estuviera bien, me valoraba, y eso para mí significaba muchísimo. Entonces ese fue el clip, porque la verdad, con mis experiencias de padre de mis hijos y otra persona que tuve, nunca me pasó. Entonces yo creo que para mí ese fue el clip, su caballerosidad, su valor, que yo siempre estuviera bien por encima de él. Eso para mí fue lo máximo. O sea, básicamente lo dejó todo a un lado para poder conquistar. Sí, y no solo eso, que era un hijo de Dios. Él ya estaba congregándose, no se congregaba, él se congregaba pues en otra iglesia, y conocedor de la palabra, pues para mí eso también era todo, ¿no? Bueno, volviendo a lo que yo les decía, al encuentro con el Espíritu Santo, llegó una tarde, creo que estaba descansando después de almuerzo, no recuerdo bien el momento, pero yo me recosté en mi cama y yo quedé como un sueño, pero no sueño profundo. Y llegué y escuché la voz del Espíritu Santo a mi oído y me decía, ya no llores más, ya reposa en mí. El hombre que tengo preparado para ti ya está listo y juntos van a conquistar naciones. Reposa en mí. Y yo, cuando yo sentí que él entró a mi cuarto, yo pensé que era mi perrito y yo dije, no, Toby, no eres Toby, eres tú, Espíritu Santo. Y yo lloraba y lloraba y hablaba en lenguas y oraba en lenguas y lloraba. Y cuando ya me tranquilicé fue que lo escuché todo lo que me dijo. Y ese momento nunca lo voy a olvidar. Fue un momento súper especial, que sé que fue el Espíritu Santo y lo escuché patentemente. Y que sembró esas palabras en mi corazón, porque de pronto a veces pasa uno que sueña y uno sería un sueño, ¿no? Y uno dice, voy a recordar el sueño y eso se pasa, pero yo sí lo escuché. Y claramente uno se da cuenta que es el Espíritu Santo, Nata, porque mira el cumplimiento. Años después se vio que efectivamente era un hombre que iba a cumplir con muchas expectativas, ¿no? Ahora mi pregunta es, desde el primer momento, bueno, uno del ser humano suele idealizar a las personas. Yo quiero que sea así, yo quiero que sea así, él tiene que ser así o tiene que ser así. Desde ese momento que empezaste a conocerlo, ¿lo idealizaste? No, para nada. Tienes el derecho de ser humano y cometer errores conmigo. Quiero conocerte. Total, así fue. De hecho, yo ya había decidido hace mucho tiempo no tener más hijos, desde que mi niño menor tenía 1 año y mi esposo no tenía hijos. Entonces yo dije, no, pues yo creo que ahí va a ser como un obstáculo, porque pues él querrá su hijo y yo no puedo. Pero lo hablamos y lo decidimos de que no. Y no, todo se fue dando. Yo, como siempre, pienso que una palabra para mí fundamental es la obediencia. Y le presenté a mi esposo en ese tiempo, pues, no estábamos de novios. Es que él nunca me dijo que si fuéramos novios, eso fue como ahí. Darwin, te faltó eso. Si estás viendo esto. Reclamo el anillo todavía, me falta el anillo. Y se lo presenté a mis papás, a nuestros pastores, y mi papá dice, este es, hija, este es. Y él vio también eso, ¿no? La parte humana, el hijo de Dios que era. Me dijo, sí. No, y me imagino yo la satisfacción que pudiste sentir en ese momento, que nuestro padre espiritual, el pastor, te dijese, ese es. Porque ya tú estabas convencida de cierta manera, obviamente, porque atreverte a ese paso de presentarlo, ¿cierto? Y más, como te dije, que él te diera la certeza, ese es. Yo creo que usted se sintió la más feliz. Sí, claro, la aprobación
de mi papá ha sido para mí fundamental, por lo que les cuento. Él ha sido mi guía, ha creído en mí, ha estado en ese proceso, ha orado y siempre me decía: hija, va a llegar ese hombre, no te preocupes, va a llegar. Y bueno, pues ya estar a punto ya de creer de que él era, ya de confirmarlo, pues sí, es una bendición muy grande. Yo quiero hacerte una pregunta. A ver, ¿qué pensaste cuando te entregamos nuestra invitación? Bueno, la verdad, yo no pensé que iba a estar en la lista. No, yo dije, bueno, no sé, de pronto sí, nuestros pastores primero, tal vez los otros jóvenes, pero no lo dudé en un instante, porque yo entendí que era esta actividad que estaban haciendo, un conversatorio, y de que nos conocieran, muy chévere, porque lo que hablábamos al inicio, hay personas que no nos conocen. Tratamos cada día de que las personas nuevas, bueno, hagan un poco de diferencias, porque yo estoy en la alabanza y pues los que llegan me ven en el altar. Pero hay momentos que no saben quién es la líder Claudia. De hecho, hay unos que dicen: ay, usted es muy dulce, me dicen, usted es muy dulce. No sabía que usted era así, porque pues siempre lo ven como uno. Entonces esa posibilidad de que uno cuente, y no solo por eso, más que me conozcan a mí, siempre ha sido como ese testimonio de mujer, de poder contar un poquito de mí a esas mujeres que de pronto estén pasando por procesos, que vienen abatidas a la iglesia, que sabemos que son muchas, y de que puedan ver esa persona, esa mujer que ya está en el altar, que ya no la llaman, que cuando venga salgan las que están debatidas, ya no sale. Al contrario, puede orar por esas mujeres que necesitan esa oración, ese abrazo. No te preocupes, que esto va a pasar. Entonces, eso me gustó mucho, ser parte de ese testimonio, y no lo dudé. Yo dije sí. Pero mira que cuando recibiste la invitación, ¿no sentiste como esa persuasión de que Dios te haya dicho que en algún momento ibas a estar? Dice que no sentiste, o sea, que no creíste que ibas a estar en la lista. Pero cuando viste la invitación, ¿no sentiste como esa emoción de decir, uy, sí, claro, me tuvieron en cuenta, wow, sí. pensaron en mí? No, honestamente, y la lista es larga, pero fuiste de las primeras en que nosotros pensamos, sino que siempre contamos con el tiempo de todos ustedes, porque sabemos que mantienen una agenda muy ocupada y nosotros no queremos interrumpir en absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, a ver, queremos saber más de esa parte humana que en algún momento tuvo que llorar, tuvo que decirle a Dios: ya no aguanto más, y que nos dejes pensando en algo. Los capítulos anteriores hemos sembrado reflexiones, hemos sembrado pensemos en esto, o hemos sembrado dudas. ¿Tú qué nos quieres sembrar, por ejemplo? Bueno, yo quiero sembrar, pues para muchos que van a escuchar este podcast, pero más, como les decía, a las mujeres. Y ese sentir, mira que nuestro papá tiene un discernimiento y un espíritu que, de hecho, él me pidió el favor o me invitó a que fuera parte del Ministerio de Consolidación, pero para las mujeres. Él me dijo: hijita, yo quisiera que por lo menos 5 mujeres me las ayudaras, porque sabemos que vienen muchas mujeres, así como llegué yo. Y esa historia es muy común, ¿sí? Mujeres que han sido abandonadas, que no las ha valorado sus esposos, hasta sus hijos, historias con sus hijos, la economía, ¿sí? Y poderles decir a esas mujeres: sí se puede, mujer, sí se puede. Y llega el momento en que todo pasa, en que ese desierto pasa, en que esa tormenta acaba. Pero algo muy valioso es que si estás pasando por ese proceso, tienes que abrir tu corazón. Abrir el corazón para querer cambiar. Porque puedes venir muchos así, pero como no ven el resultado, no ven ya el cambio, digo: no, yo no quiero más.
Y yo pasé un proceso de casi 10 años y valió la pena esperar, vale la pena esperar, vale la pena servir. Servir, como dice nuestra diácono, servirle a Dios paga y paga muy bien. Sí, es que es grandísimo eso porque Dios hizo para mí un proceso en todos los sentidos económicos. De hecho, bueno, les conté la historia de mi esposo, pero todo tampoco fue color de rosa. Nosotros nos casamos creyendo y muchas personas nos sembraron para nuestro matrimonio. Y yo lo que siempre pedía era, Señor, ese día tan especial que siempre lo he anhelado, yo necesito es tu presencia. Lo demás vendrá por añadidura. Y así tal fue. Lo hicimos en un restaurante, algo muy íntimo, muy familiar. Y la señora del restaurante y mis compañeras de trabajo, ellas me decían, cuando mi papá empezó la ceremonia y a dar la palabra, esas mujeres lloraban, especialmente mujeres. Entonces yo creo que yo siempre me identifico con esas mujeres porque el deseo de muchas mujeres es eso, ¿no? Como casarnos. Bueno, algunas dirán que no les gusta, pero yo creo que la mayoría sí deseamos ese tiempo hermoso de conocer un hombre especial, porque sí hay hombres especiales. Aún los hay. Sí los hay. Hay hombres que aman, hay hombres que respetan, que valoran, sí lo hay. Porque también puede pasar eso, que hay mujeres que dirán, no, todos son iguales. No, eso es mentira. Eso es mentira. Y sí hay oportunidades y hay nuevas oportunidades. Y lo doy como testimonio. Lo hay. Y les contó de que esa noche fue especial, muy especial, y esas mujeres lloraban y lloraban. Y cuando al otro día que fuimos al restaurante a recoger unas cosas, me decía la señora, yo no sé ustedes qué tiene, yo no sé qué pasó en este lugar, pero yo lloraba y lloraba. Y yo le dije, claro, yo sé que tenemos, ¿qué pasó en este lugar? Fue la presencia de Dios, el Espíritu Santo estuvo aquí. Y ella decía, eso fue muy especial. Como les digo, fue creyendo muchas cosas, hasta los más mínimo, pasabocas y todo, y era muy limitado, pues. Y ella me decía, mira, los pasabocas que trajiste no eran muchos, pero yo los servía y eso se multiplicaba y se multiplicaba. Me dijo, eso es algo... Lo bueno de invitar a Dios al matrimonio. Y yo siempre, un dato clave, en serio que funciona. Y yo anhelaba era eso, la presencia de Dios en el lugar, y así fue, multiplicó todo. Entonces es eso, me agrada mucho poder llegar a esas mujeres que como yo pueden estar en este momento amargadas, porque yo lo fui. Fui una mujer muy triste, fui una mujer amargada, con cargas de mi pasado que no quería soltar. Pero cuando entendí que no eran mías, que ya era el pasado, que eso es clave y es vital, ¿no? Dejar el pasado atrás para poder tener un presente y un bonito futuro. Y más en el caminar de Dios, que tiene tantas cosas, las promesas se cumplen. Su palabra lo dice, las promesas son un sí y un amén, y es real. Y para mí fue en todos los sentidos, como les digo. Ese 2018 conocí a mi esposo, en esos 2018 recibí por fin un contrato en una buena empresa, que también mi pastora me enseñaba a orar. Pide un empleo de lunes a viernes, así como lo enseña mi papá, con un sueldo extraordinario, y así era mi oración. Y tuve que esperar 7 años para ese proceso. 7 años esperé para entrar a Sur. Definitivamente vale la pena esperar, ¿no? Vale la pena esperar. Nosotros como seres humanos no nos gusta, somos impacientes, pero sí, Debemos forzarle regularmente el brazo a Dios para poder que nos bendiga, ¿no? sí, Hacer todo como a nuestra manera. a nuestra manera. Como ayudarle al que sabe cómo hacer las cosas. Y no funciona, a mí me pasó. Yo le voy a ayudar un poquito. Y es que este es, yo creo que va a la iglesia, pero no. Lau, mira que ahorita detrás de cámaras yo soy de valorar mucho, de pronto cuando lo tienen en cuenta uno, te pienso y eres un referente para mí, por ejemplo, y te menciono en estos momentos. Ahorita detrás de cámaras hablabas de alguien muy especial, ¿no? Que la llevaste a conocer de Dios
desde llamémoslo de esta manera, desde tu sabiduría, desde tu carisma, desde tu dulzura, pero también fue difícil. Cuéntanos un poquito de eso. Sí. Bueno, en el proceso que yo ingresé a Suramericana, yo ingresé a la fábrica Nestlé en Pala Grande y éramos un grupo de compañeras, 5 compañeras, y cuando yo llegué, una de ellas, yo no tuve empatía con ella, o sea, no por mí, sino por ella. Ella no me daba casi el lado. Yo le hablaba y como que era un obstáculo para ella. Pero yo ahí siempre, al tiempo fue que yo me di cuenta, le dijo a otra de mis compañeras que cuando yo llegué, yo no le caí bien. Es que no sé, ella no me gusta, sí, ella. Entonces yo, pero ¿por qué? Yo le decía a otras compañeras, yo, ¿qué le he hecho a ella? Yo no le he hecho nada, pero ¿qué hago? No sé, yo me frustraba, yo decía, pero yo dije, bueno, no, Dios hará la obra, solo Dios. Y a mí allá me decían crispeta. Ellos me decían que crispeta, ya llegó la crispeta, porque siempre no es religiosidad ni nada de eso, sino que yo hablo de lo que vivo, de lo que me ha funcionado, de mi testimonio, de todo de mi proceso, porque es lo que funciona. Entonces, siempre Dios en mi boca, siempre enseñándoles, les enseñaba cómo orar. Y, por ejemplo, hay unas que es católica, y entonces yo les hablaba, y cuando era lo de Navidad, yo les enseñaba, y ellas me escuchaban. Y al pasar del tiempo, terminamos el proceso allí en esa fábrica, y al finalizar ya nos hicimos buenas amigas, pero no sabía pues que ya había cambiado tanto hasta ella cuando abrió el corazón. Y quedamos las 2, éramos 5 del grupo y fueron saliendo las otras a otros lugares y quedamos solo las 2, terminábamos un día. Y cuando se despidió lloraba y me decía, Clau, gracias. Gracias por haberme enseñado lo que cargas, lo que tienes dentro de ti, que es a Jesús. Yo sé que todavía me falta dar el paso de ir a una iglesia, me decía, pero gracias, de verdad que ya veo diferentes las cosas, porque yo le hablaba mucho del perdón, ¿no? Ella también pasó un proceso con su esposo, con su hija, con su madre, y siempre era como esa voz de fe, esa voz de aliento para ella. Entonces me agradeció y ahora no era capaz de decir, ella decía que ya no tenía amigos, no tengo amigos, y muy dura, y ahora es un dulce, ella es un dulce, ella me dice, te quiero mucho, o a veces me dice, te quiero poquito, yo le digo, yo sé que tú me quieres mucho, ella me dice, te extraño, en serio que te extraño mucho. Entonces, ver ese cambio tan cercano, wow, eso no lo hizo Claudia, lo hizo Dios a través de mi vida, de mi boca, de lo que yo le pude entregar. Increíble. Y sabes que es ahí donde te hago la pregunta, Clau, ¿vale la pena seguir a Jesús? ¿Qué crees? Vale la pena, totalmente vale la pena, pero vale la pena con todos los complementos que hemos hablado y que he compartido. Vale la pena la obediencia, vale la pena abrir el corazón a escuchar, porque yo creo que muchos llevamos mucho tiempo en este lugar, en este ministerio, escuchando la misma palabra del mismo hombre de Dios, pero obviamente todos somos diferentes y todos la guardamos, la ponemos por obra diferente, valga la redundancia, diferente. Pero solamente el proceso y la evolución es que ve los resultados. No somos los mismos de los que llevamos tiempo ya en el ministerio, no somos los mismos, de verdad que no. Y vale la pena muchísimo. Yo cuando me piden un consejo, mis hijos o algo, digo yo, de mí no esperes más porque yo te voy a hablar de Jesús, de lo que me funcionó, de lo que la funciona. Exacto. Pero, ¿sabes? Te voy a hacer una pregunta porque siento que hay personas que quizás van a ver este video por primera vez y tienen una pregunta que la cual creo que casi todos lo hemos hecho al principio. Pero, ¿quién es Jesús? O sea, si pudieras describir a Jesús, ¿qué palabra usarías? Describir a Jesús con Jesús, amor. Amor
un padre de amor, un padre que tiene sus brazos grandes para ir a esperarlo a uno. Caballero, Él te está esperando. Él nos dio ese libre albedrío, ¿sí? Decisión. Y Él es tan fiel, Él está ahí esperando que lleguemos, que no importa, porque a veces cometemos errores. Aquí tampoco habla la Claudia perfecta, porque no lo soy, obviamente, jamás. Pero sí trato de corregirme cada día de lo que me tengo que mejorar. Pero sí, yo creo que amor, fidelidad, yo creo que en una sola no se podría describir lo que es Jesús. Yo pienso que, a ver, ahorita nos contabas del milagro sobrenatural que hizo Dios en tu matrimonio, ¿no? Primero que todo, la presencia de esto en el lugar, eso es un acto sobrenatural para mí. Yo regularmente lo llamo como los actos soberanos, porque cuando está la presencia de Dios, no solamente te impacta a ti, sino que impacta a tu alrededor sin darte cuenta. Entonces, multiplicó como en Mateo los panes y los peces, multiplicó tus pasabocas, multiplicó cada cosa que estaba ahí. Pero, ¿qué otro milagro? ¿Qué otro milagro sobrenatural que tú digas de la nada, como suele hacerlo Dios, de la nada ocurrió en mi vida? Yo creo que muchos, pero uno en especial, yo creo que en especial y nunca lo voy a olvidar y lo dejé guardado en mi corazón y ya nos habíamos casado, como les digo, tampoco fue todo color de rosa y ya, y esposo y con todo, no, pasamos un proceso. En ese tiempo, económicamente, pues estábamos de verdad, había necesidad en la casa. Y fue un domingo, mi esposo él se congregaba en otra iglesia. Y ese domingo no teníamos para almorzar. Y yo, obviamente con la palabra de mi padre todo el tiempo, pero no va a creer que, pues, como les digo, no es humano y uno también, es cierto, se preocupa y a mí me faltaba, o sea, el esposo, la pareja es el complemento, definitivamente. Y él es el que me impulsaba la fe y yo dudaba, no tenemos para el almuerzo. Y me dice, no te preocupes, mira, arríglate, vete a la iglesia, no te preocupes, pero es que literal no teníamos para el almuerzo. Vete a la iglesia, vete a lo que tú sabes que debemos hacer. Y me vine a la iglesia y él se fue para la suya. Cuando llegué me tenía severos espaguetis con chorizo del de uno, espectacular. Lo digo así porque no estoy menospreciando, obviamente no es un plato delicioso, pero es lo que había nada más, pero eso fue un manjar, eso fue delicioso. Y yo llegar y él me tenía esa mesa y que no lo espera. Que no lo esperábamos y que Dios también, él se fue para la iglesia sin dinero, sin saber cómo vivíamos. Y justo allá llegaron unos tíos de él y les dio la nada, le sembraron. Digo, sobrino, para que tomes gaseosa. Cuando él vio, fue el dinero para el almuerzo. Tremendo. Entonces ahí económicamente, bueno, muchas bondades de Dios en mi parte, como les cuento, laboral, en mis hijos, en un proceso con mi hijo mayor también fuerte, muy triste. Y yo siempre le reclamaba y le decía, no, yo tuve hijos para bendición, así como nos ha enseñado nuestra pastora, mis hijos no son para maldición, sino bendición. Y también me lo devolvió, Dios me devolvió a mi hijo. Y ahora tenemos una relación muy linda con mis nietos también y yo puedo decir que ahora mis oraciones no es ni por empleo ni economía, obviamente siempre pido que los cielos se abran aún más, pero ahora mi oración es que mis hijos vuelvan a casa, que vuelvan otra vez. Ellos son conocedores de Jesús, Mateo se bautizó a los 12 años sin yo decirlo también, eso también se podría ser un milagro de Dios, porque estábamos en unos bautismos cuando me dice, yo me voy a bautizar, un niño de 12 años y todo, y yo lloraba cuando se fue Brian y mi padre lo bautizaron, yo lloraba, eso solo lo haces tú, Dios, yo no lo manipulé, yo siempre le enseñé con mi ejemplo a los dos, y ellos mismos son los que se han encargado de buscar a Dios,
pero yo quiero que lo busquen así como yo lo busco. Y esa es mi oración y sé que así va a ser. Oye, Clau, tengo una pregunta también. Quisiera saber si en algún momento se te ha abierto el mundo espiritual en medio del culto, en tu casa, que nos compartieras qué se siente, o sea, qué has vivido. Pues así como abierto el mundo espiritual, no. Sí he discernido, pero tal vez en el momento no lo he tenido como en cuenta, sino cuando después que se hace el comentario, por ejemplo, esa vez que nos pasó que una persona que entró al lugar y no era correcta, yo sí sentí algo y discerní, pero no lo hablé, no lo dije. Y yo, wow, yo lo hubiera dicho, pero sí, pero no, pero la verdad no, yo a mí el mundo espiritual no se me ve. Sí siento el peso del Espíritu Santo, soy muy sensible al Espíritu Santo. El bautismo, el orar en lenguas, me viene muy, muy rápido, llega a mí muy, muy rápido. Y de hecho también en este ministerio aprendí a hablar en otras lenguas, a orar en otras lenguas, a cantar en otras lenguas. Yo adoro mi intimidad en otras lenguas. Y siento el peso cuando de la gloria, cuando está en ese lugar, pero discernir como tal. Has leído el libro Buenos Días Espíritu Santo, ¿cierto? Benny Hinn describe ahí en ese libro que cuando él decía buenos días Espíritu Santo, automáticamente la presencia del Espíritu de Dios estaba ahí, era como un romántico empedernido, si podemos decirlo así. Llega de manera inmediata. Cuando tú mencionas el peso del Espíritu Santo, ¿es de ipso facto o tienes que, como en algún momento lo hemos escuchado, de rasgar los cielos para poder que el Espíritu de Dios descienda? No, pues yo creo que para nosotros es un poco, digámoslo, no la palabra fácil, pero es más sensible de sentir la presencia del Espíritu Santo, porque en el ministerio de la alabanza es así, ¿no? Nosotros desde el ensayo pedimos la presencia del Espíritu Santo a ese lugar, al ensayo. Tenemos un tiempo de oración para que seamos esas brechas, ¿sí? Esos instrumentos para que el pueblo abra su corazón y pueda adorar y exaltar al Rey. Entonces, desde el altar, hay momentos en que la atmósfera está pesada, obviamente, pero es fácil sentir de que cuando llega el Espíritu Santo, usted me pregunta si he visto el mundo espiritual abierto, no, pero sí he sentido cómo cambia la atmósfera. Y es porque el Espíritu Santo ha llegado. Y cuando también cuando empezamos a orar y hablar, orar en lenguas, se siente de inmediato. Como les digo, yo soy sensible para Él. Muy, muy rápido lo siento. Por eso lo cuido también tanto, porque sé que Él está siempre ahí, ¿no? Y donde me pellizco cuando digo, bueno, uy, ¿qué pasa? Estoy como fría, no puede pasar. Y entonces lo llamo cada día, pero siempre de los tres, a mí, hablar de Dios, hablar de Jesús, pero el Espíritu Santo es todo, ¿no? Es esa persona maravillosa. Y yo no sé si tengo más conexión, pues con los tres, obvio, pero yo lo sentí, esa presencia del Espíritu Santo, entonces yo lo atesoro y lo cuido muchísimo. ¿Cómo es seguro? Sí. ¿Qué le pasaría a la humanidad si uno de los hombres de Dios de las historias bíblicas estuviera aún en la tierra? Wow. ¿Como un Pablo? Tal vez. Pablo, sí. Yo creo que de todos los libros, de todo lo que nos habla la Biblia, todos son libros maravillosos, todos son importantes, todos. Yo creo que Isaías, Jeremías, pero Pablo fue especial, y yo creo que con un Pablo en este tiempo como estamos ahora, podrían muchos despertar, y por más, o sea, tenemos un profeta en casa, tenemos un papá que nos da una palabra verdadera, pero tal vez hay personas que necesitarían
ver como ese cambio de Saulo a Pablo. Y tal vez como que ahí sí podrían como afirmarse más a lo que necesitamos, ¿no? No es que mi padre no lo tenga, pero a veces en este momento como estamos en este sistema, muchos quieren es ver para creer, ¿no? ¿Y con cuál de los hombres de la Biblia te identificas más? Bueno, hombres y mujeres, porque sabemos que hay mujeres dentro de la Biblia. ¿Con quién te identificas más? Bueno, pues yo creo que por el género me encanta Ruth. Me encanta su fuerza, su corazón, su bondad. Ruth fue una guerrera. Esther también, una princesa, una reina. Pero todos, yo creo que haber conocido, hubiera que no conocerlos, Juan, muy amado, muy tierno, porque pues a mí me llama mucho la atención porque yo soy así, yo soy mimada, donde me ven, yo soy mimada, yo les hablo mimada en mi casa. Mi hermano me molesta, me dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando así? Pues molestándome porque él sabe que yo hablo así, porque me gusta. Entonces yo pienso que Juan fue muy dulce, muy, pues imaginas tú hasta al lado de María en ese tiempo. Entonces yo creo que también me identificaría con Juan. ¿Y a ti, Nata? ¿Con quién te identificas? La verdad, a mí me gusta mucho David. O sea, me gusta, siento que era como pieza clave en ese momento. Era como el orgullo de sus amigos, de todos aquellos que lo miraban. Su fuerza, su valentía. Siento que era un hombre que sacaba mucho la cara por Dios. José también. José fue un gran hombre. José fue muy rechazado, pero Dios siempre lo sacó donde todo el mundo lo menospreciaba. Pues mira que en mi caso yo me identifico mucho con, o sea, desde que inicié mi caminar cristiano, me he identificado mucho con David, claramente, ¿no? Pues la gran mayoría de los jóvenes se identifican con él, su fortaleza y todo lo que genera David. Es más, una de sus frases que más me impacta es cuando dice, Señor, yo que mato leones, mato osos. Es increíble la fuerza de ese joven y ese ímpetu con el que él gobernó, ¿verdad? Entonces, pero con Pedro es con el que más suelo identificarme, honestamente. Uno de los más como variables emocionalmente, no sé, que también impactó mucho lo que fue la vida espiritual de muchísimas personas. Mira que hay algo también muy interesante, no solamente la variación emocional que él tiene, sino que fue uno de los que más cometió errores. Sí. Fue uno de los que más cometió errores, y aún cometiendo los errores, el Espíritu Santo seguía ahí con él. Sí. Hasta el último momento. A ver, mi querida, para ir dándole fin, ¿hay algo que quieras? ¿Ya sembraste algo en las mujeres? Sabemos que hay jóvenes por impactar, hay hombres por impactar, hay líderes por impactar. ¿Hay algo que quieras dejar en sus mentes como una reflexión de que impacte sus vidas para siempre en este momento? Bueno, pues como reflexión, no, más que el testimonio que yo puedo tener, es la entrega total. O sea, no condicionar a Dios, o sea, no hay condiciones para Él. Yo creo que necesitamos cada día llamar la presencia de Dios a nuestros hogares, llamar la presencia del Espíritu Santo a nuestros hogares, a nuestros hijos, lo necesitamos. Y la verdad que creemos en lo que mi papá nos enseña, ¿no? Esta casa se va a multiplicar en almas, en ovejas, pero sí necesitamos definir. O sea, aquí el ministerio no puede, obviamente no somos perfectos, pero sí necesitamos tener esos corazones humildes para reconocer lo que no está bien, ¿sí? Por más de que seamos líderes, ¿sí? Si tenemos un corazón para Dios y que nuestro ejemplo, yo siempre les comparto y les digo que nosotros ya tenemos un pasito más adelante. No somos ovejas. Los líderes que estamos acá no somos ovejas.
Las personas que ya llevan, digamos, 1 año, 2 años, ya tienen un avance. Esas personas tenemos que seguirlas cuidando, como dice nuestro papá, y no son nuestras. Hay que hacerlo con amor. A veces pensamos que nuestras fuerzas, queremos hacerlo, y es que usted, ¿por qué no entiende? Usted tiene que cambiar. Si usted peca y no se arrepiente, se va para el infierno. No, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿cierto? Entonces, yo creo que con amor, como siempre nos enseña nuestro papá, nuestra pastora, este ministerio, con amor es más fácil llegarle a esta juventud. Con amor es más fácil llegarle a una mujer abatida. Con amor es más fácil moverle el corazón a un hombre, a los varones que están aquí, a un hombre que también ha pasado, porque a veces siempre hablamos es de nosotras las mujeres, pero hay hombres que también han pasado por procesos difíciles. Entonces yo pienso que con la palabra amor, escuchar al abatido, hablarles de ese amor de Jesús. Yo creo que esto es la reflexión que siempre, amor por más cosas que uno tenga, porque bueno, somos líderes y estamos en el ministerio y bueno, todo es perfecto, no. Pero como le decía Natalia, pues somos cartas leídas, somos el testimonio y pues siempre nos están viendo, ¿no? Entonces ese amor y ese testimonio tenemos que entregarlo a nuestros jóvenes y a nuestras ovejas. Van a llegar a este ministerio con amor. Pues sí, mira, Juan y diácono Claudia, la verdad, siento que ya todo está dicho, siento que ya todo está muy bien argumentado, ya sobra las palabras. Lo único que me queda por decir es que ojalá todos los que estamos viendo este video podamos no solamente escuchar por escuchar, sino como decía Clau, hacer de la vida como ese ejemplo, esas cartas leídas, ¿sabes? Darle el verdadero significado. Obviamente somos humanos y siempre vamos a estar de error en error, pero entonces se trata de levantarnos y seguir, ¿sabes? Porque siempre vamos a estar bajo observación de algunos espectadores que van a estar pendientes a nuestra caída, a nuestra derrota. Y pues nada, Juan, ¿y tú? ¿Y tú? Yo pienso que comparto lo que tú dices. Somos cartas leídas y regularmente sí tendemos a ser juzgados por todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Total. Entonces, yo pienso que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Total, así es. Así es. Queremos agradecerte por compartir con nosotros este espacio, Claudia, diácono. Ha sido una noche, ha sido un encuentro especial. Traíste muchísimos recuerdos, tal cual como lo han venido haciendo cada una de las personas que han pasado por el podcast. Y creemos que se ha abierto una brecha que se había olvidado. Y es la parte humana del cristiano. Sí. Entonces, no sé, ¿tú le quieres decir algo a la diácona? Que muchísimas gracias. La verdad, como te dijimos anteriormente, ya estabas en nuestra lista. O sea, ya estábamos como esperando el momento, ¿sabes? Pues todo lo hacemos bajo la directriz de Dios, del Espíritu Santo. Y nada, muchísimas gracias. La verdad, siento que como mujer de esta noche, aparte de ti, aprendí muchas cosas. La verdad, no soy una persona de expresar mucho, todo lo suelo guardar, pero hay como unas enseñanzas que delante de Dios solo Él sabe que me quedé como, wow. Esto lo tomo para mí. Gracias, pues linda. Y ya, me alegro mucho de tenerlos acá, no solo a Clau. Y ya, expectantes hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, líder Mauricio, y ya para finalizar, ¿qué nos quieres compartir? ¿Qué aprendiste de este nuevo capítulo? Siento que, a diferencia del capítulo número 1, Cristian marcó una parte fundamental como masculino. Luego llega Luisa en el capítulo 2 como niña y como mujer al ámbito, por decirlo, juvenil. Pero hoy fue una noche totalmente diferente y especial porque es lo que diácono Claudia ha vivido. Una cosa es nosotros pensar y hablar de lo que la gente vive, pero ya es diferente cuando en carne propia damos un testimonio de vida, cuando tenemos muestras, por decirlo así,
no somos nadie para hablar de operaciones que no hemos tenido, pero cuando tenemos las cicatrices de por medio, hablan más que 1000 palabras. Y yo creo que hoy fue muy enfocado hacia el ámbito femenino, porque muchas mujeres, pues no puedo decir nos sentimos, no, muchas mujeres se han sentido en ese espacio, en ese círculo donde el diablo las quiere meter, que es menosprecio, que es humillación, que es orgullo, que es rencor, deshonra, subestimación por parte de un hombre que le hizo pasar. Y yo creo que Claudia pasó esto y fue Dios quien le dio la victoria. Entonces es el espejo más inédito para que ustedes como mujeres jóvenes vean que Cristo, sin importar qué haya sucedido, nos va a restaurar. Y las mujeres por las que lo estén pasando, lo pasaron, pero todavía tienen esa herida en sus corazones, es Cristo realmente el que lo hace. Mira, Mauro, que dijiste algo muy veraz, y es que las heridas son las que hablan por nosotros. Yo suelo creer más en las personas que tienen que mostrarme. Por ejemplo, cayeron y se levantaron, nunca jamás volvieron a cometer ese error. O por ejemplo, tienen variaciones emocionales, pero aún así siguen adelante. Esas son las cicatrices que solemos valorar, o bueno, yo suelo valorar muchísimo y las respeto. Queremos darles gracias a todos por acompañarnos hasta este momento y queremos invitarlos a que le den compartir, me gusta, dejen sus preguntas, tranquilos, no mordemos. Solamente queremos saber ustedes qué piensan sobre todo lo que han escuchado en estos 3 capítulos. Y sí, los invitamos a que sigan expectantes a cada capítulo, porque la verdad es de suma importancia que ustedes puedan ser parte a través de su pantalla de cada uno de nuestros capítulos, que se hace con un solo objetivo, que es poder mostrar nuestro verdadero humano, nuestro verdadero Jesús, lo que cargamos. Y sin más que agregar, yo creo que ha sido un capítulo muy especial, muy completo, lleno de testimonios reales, de momentos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, porque como ella misma lo dijo, muchas personas que llegan a la iglesia, en su caso la ven en el altar, pero no conocen de la persona que es fuera de la iglesia, de lo que se afronta. Y muchas personas caemos en la falsa idea de que porque son cristianos la vida es más fácil, de que porque somos cristianos o porque ya tenemos a Cristo y ya lo tenemos en nuestros corazones, la vida es color de rosas y todo está resuelto. Me impactó mucho el milagro sobrenatural de parte de los alimentos, y que es la fe, porque créeme que tenemos al Dios de nuestro lado, al Dios que hace tantas cosas tan posibles y tan grandes. Y ya para ir concluyendo, quiero brindarles algo que yo aprendo obviamente por medio de mi formación personal, y es que ustedes de casualidad se han imaginado o han pensado cuánto se demora 1 centímetro de tierra en formarse. No. Son preguntas que uno normalmente nunca se las va a hacer, porque pues siempre nos enfocamos en aprender lo que no hay o lo que queremos o lo que en ocasiones la gente dice, y los profesores, instructores, magíster, todas esas personas, aprendamos para crear nuevas cosas, pero no nos enfocamos en lo que ya se ha creado. ¿Y por qué les hacía la pregunta? Porque tenemos a Dios, y si la respuesta yo creo que me va a dejar en shock como lo hizo a mí, porque en el mundo terrenal 1 centímetro de tierra se demora entre 100 a 400 años de formarse. ¿Y cuánta tierra en el mundo existe? Son millones de kilómetros que existen hacia abajo para llegar a China, ¿cierto? Porque estamos en el lado opuesto. En ese orden de ideas tenemos a un Dios que crea cosas tan sobrenaturales que si nos ponemos a ver lo que estamos pasando en ocasiones, no es nada a comparación de lo que Dios sabe hacer, de lo que Dios se acostumbra a hacer. Así que sin más preámbulo, este ha sido un capítulo totalmente lleno de bendiciones, donde el Espíritu Santo se ha movido por causa de la búsqueda y obediencia. Así que les damos las gracias, las invitamos para que nos acompañen comentando, haciendo preguntas para el próximo capítulo, pero
lo que más le haya impactado, por favor déjenlo en los comentarios. Así que muchísimas gracias, bendiciones. Les amamos.